forma, ¿cierto? Entonces yo quiero que el predio es un papel. Entonces los seres humanos tienen que dominar ese papel, no que el papel no domine ustedes, ¿vale? Entonces eso lo vamos a trabajar. ¿Alguien puede hablar con los chicos de Zoom? A ver si... Brian, ahora sí ven bien. Sí, ahora sí se le escucha y se le ve. Listo, voy a plantear un problema grande, ¿vale? Como para arrancar, ¿sí? Entonces vamos a dibujar aquí un amplificador de varias etapas, ¿sí? Tiene algunos componentes, alguna cosa, y de ahí vamos a tomar unos elementos para empezar. Entonces vamos a empezar nuevamente con el par diferencial. Y de pronto vamos a recordar algunas configuraciones, porque me interesa que recuerden bien puerta común, qué ventaja tiene. ¿Sí? Drenador común, cuándo lo utilizo, ¿sí? Fuente común, cuándo es útil, ¿sí? ¿Y por qué aparece ahí? El tablero lo ven bien, ¿cierto? Hábleme para no sentirme solo. Sí, bueno. Bueno, vamos a empezar aquí. Estoy nervioso porque es mi primera clase. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá lo dibujen. Es muy fácil proyectarlo, pero yo quiero dibujarlo para que detallemos aquí varios elementos muy bonitos de lo que es el curso. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo, ¿vale? Si algo les llama la atención. Como el premio final. Hay calor. Podemos prender los extractores, pero luego los apagamos cuando vayamos a hablar. Yo sí había escuchado como un ladrido y dije, ya estoy imaginando cosas. Es que estaba guardando los perros que dijeron, no, sí, ahí parece un poco. Estabas aprovechando el tiempo. No, muy bien. ¿Cómo se llama? Rocky, Ya empiezan a ver algo conocido, ¿sí o no? Muy bien, aquí está el par diferencial.
Esta conexión que voy a hacer aquí, esta línea que sale de acá, no es el cuarto terminal del transistor, sino que es la misma puerta, sino que para no hacer aquí uno así, es la misma puerta. Esto que ven aquí es un espejo de corriente. ¿Sí? Y esto que ven aquí es una rama que se llama la rama de referencia, es la que genera y polariza todo el juicio. Vamos a poner la resistencia aquí para que quede más simétrico. Aquí sí, siempre que no haya conexión, vamos a dibujar mucho. Podemos traer un esto para que ustedes vean. Digamos, esto es lo que nosotros llamamos la entrada diferencial. Y vamos a ver algo que de pronto no han visto. Seguramente es una salida aquí. De pronto estudié más de lo debido, ¿qué sirve para que vayan a romper? Bueno, no la violencia, ¿no? Bien, todos estos terminales que están arriba están conectados al mismo punto de alimentación a 5 volts, ¿cierto? Que es como la terminal positiva de un amplificador operacional, el riel positivo, y estas de abajo están conectadas a la alimentación directa. Incluso esta que está acá va al mismo positivo. Todos estos van a menos 5. Entonces tenemos nuestra resistencia que nos va a generar una corriente de referencia. Vamos a enumerar o a marcar los transistores. El transistor a veces lo representan por la letra Q, como a veces vemos transistores bipolares, BJT, yo dejo la Q para los BJT y M para amor.
Normalmente a la entrada M1 y M2 que forman el par diferencial que ya vimos, ¿cierto? ¿Lo vieron con carga activa ya? ¿O lo vieron con resistencias? El par diferencial, acá arriba, ¿qué tenía? ¿Resistencias? Ah, bueno, entonces, el tamaño de una resistencia puede ser unas 20 a 100 veces el tamaño de un transistor. ¿Qué? Porque una resistencia depende de la resistencia del material, entonces tengo que hacer un camino muy largo, ¿no? Para que me dé muchos kilómetros. Entonces lo que buscamos, como la ganancia depende de la resistencia, ¿sí o no? Gracias, hija, ¿no? Me olvidé de los tipos de Zoom, gracias. Entonces yo prefiero un amplificador que no tenga resistencias, ¿sí? Porque esto se va a comportar como una resistencia que es la de salida, la RO, o R0, a veces le llaman R0, prefiero llamarla R-O porque es de output, ¿no? De salida, que suele ser grande a pesar de que el transistor es de un pequeño tamaño. Entonces nosotros podemos tener ganancias altas con un tamaño pequeño. Entonces, esos transistores que les he puesto números son como la parte importante, la parte amplificadora, ¿sí? Y voy a proceder a marcar los otros con letras. Estos que están marcados con letras constituyen simplemente la polarización de mi amplificador, ¿sí? Si ven que no utilizo divisor de tensión ni eso que usábamos antes, uso puros espejos de corriente. ¿Se ve muy difícil ese programa? Dígame la verdad, estamos conociendo. No. Sí conocimos que estaban marcados con las letras, tenían la polarización. Sí, ellos no tienen que ver con la amplificación como tal, no son activos en la amplificación, simplemente van a producirme el valor de C de las corrientes que yo necesito. ¿Vamos bien? Bueno, otro dato importante que debemos tener son las dimensiones de los transistores, ¿eh? ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto es la longitud del canal? Vamos a asumir que todos los transistores tienen una longitud de canal de 5 micrómetros. La longitud del canal, si ya lo han escuchado, define la tecnología. En la época en que se escribió o se imprimió la quinta edición de Cedra, la tecnología predominante era 0,35 micrómetros. A fecha de hoy ya estamos trabajando aquí en la UIS con 65 nanómetros. O sea, vamos a trabajar con lo que dice el libro y cuando tengamos la oportunidad mencionamos alguna otro avance, ¿no? De la tecnología. Vamos a suponer que el ancho de canal tiene un valor W de referencia que es 5 micrómetros. Entonces aquí yo voy a colocar debajo de cada transistor un marcador negro. Este tiene un ancho que es una vez, ¿sí? O sea, 5 micrómetros. ¿Sí? Estos que son de canal P tienen 2 veces el ancho. Este le voy a dar 4 veces el ancho. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Este 2 veces el ancho. Este una vez. Este una vez. ¿Voy muy rápido? ¿O si me van acompañando en lo que estamos haciendo? Nosotros pongámosle 2.
¿Por qué le pongo 2 a este? Porque aquí vienen 2 corrientes, ¿no? De 2 transistores N, entonces él debería poder drenar el doble de corriente para una misma tensión. Este dejémoslo en 1. Este que es de salida tiene un ancho que es 10 veces ese valor, este 20 veces. Y este es 5 veces. ¿Por qué creen que he puesto los anchos de canal más grandes hacia la salida que aquí a la entrada? ¿Qué podría ser? Digamos que la tensión VGS es igual, ¿cierto? ¿Qué pasaría con la corriente? Sería mayor, muy bien. Y la resistencia de salida sería más pequeña. A la salida necesitamos resistencias pequeñas, ¿cierto? La resistencia de salida de un amplificador debe ser pequeña, entonces por eso lo polarizamos a un mayor valor de corriente. Por eso le ponemos aquí más ancho. Bien, entonces debemos conocer las características de la tecnología, la tensión umbral, no sé cómo la llaman, tensión umbral o threshold en inglés. En valor absoluto, 1 volt. Para los NMOS es 1 positivo, para los PMOS menos 1, ¿cierto? Voy a dar de una vez normalmente la movilidad de los electrones es mayor que la movilidad de huecos. Para algunas tecnologías es el doble, ¿sí? Por eso a los transistores PMOS le ponemos el doble de canal para compensar esa menor movilidad, ¿sí? Bien, tenemos ya el BSUT, tenemos también, deberíamos conocer la tensión Early o el parámetro de modulación de canal lambda, ¿cierto? Ahí vamos a suponer que ya tenemos la tensión threshold, la tensión Early, WL y los parámetros de transconductancia, ¿cierto? N por la capacitancia. ¿Será que nos falta algo más? Bueno, ¿cómo les parecería que este fuera el premio final? ¿Cómo les parecería? Soy muy ambicioso, pero sí tenemos que llegar a analizar un circuito de varias etapas. Tenemos una etapa de entrada, que es un par diferencial. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos que la entrada sea diferencial? ¿Quién me dice? ¿Cómo funciona Universal Serial Bus? USB. Es diferencial. Entonces, a veces lo que yo quiero medir es la diferencia potencial entre 2 puntos. Por ejemplo, electrodos de un electrocardiograma. Yo lo que necesito, o quiero cesar temperatura, fácilmente una termocupla, que son dos cables. Que los trenzamos, ¿cierto? Entonces, si acá nos llega un flujo de calor, aquí va a haber una tensión diferencial proporcional a la temperatura de ese punto. Y sobre este cable pueden haber unas señales externas de interferencia.
que las llamamos señal en modo común. Por eso los trenzamos. En la manera en que estén bien trenzaditos, el efecto en ambos terminales es el mismo. ¿Sí? Y entonces, aquí vamos a tener una tensión y aquí a otra que son iguales. Pero si yo logro eliminar esa tensión de modo común, estoy eliminando esas interferencias. ¿Sí? Entonces necesitamos que la entrada sea diferencial y eso lo conseguimos con el par diferencial. ¿Cómo debe ser la impedancia de entrada? Sí, idealmente infinita. Sabemos que aquí hay unas capacitancias, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la frecuencia de la señal, hay una impedancia, pero podemos considerarla infinita activa. No vamos a... También hace parte de la ingeniería ser práctico, ponerse a hacer ecuaciones complejas y todo eso, a veces no es prudente. Entonces, vamos a permitir las simplificaciones, vamos a permitir criterios de ingeniería. Esto se puede, la impedancia de salida aquí aproximadamente es 1/G9, ¿lo vieron, cierto? Entonces, no se sientan temerosos ahí. La idea es que expliquen, ¿no? Creo que aquí aproximé. Y ahorita, si nos alcanza el tiempo, hacemos un ejemplo muy simple que... Este problema está en el libro, me gustó, y tiene varias partes. Vamos a hacer la primera. Bueno, los chicos de Zoom no pueden ver allá. ¿Alcanzan a ver ahí el dibujo que hice del par diferencial? Una parte. Una parte, no me da más. Bueno, ya. Ahora sí. Ya no se acerca así. Entonces, esos son dos terminales, que puede ser una termocupla, simplemente son dos materiales, puede ser cromel alumen. El cromel es una aleación de cromo con níquel y el aluminio de aluminio con níquel. Y tiene una característica de que si se calienta, hay una tensión en sus terminales proporcional a la temperatura. Y eso nos permite medir temperatura. Si elimino, pues, los otros efectos. ¿Ves? Volvemos entonces a... Yo prefiero que la clase sea presencial completa. Ver estas clases híbridas. Ahí voy bueno, vamos a... Ahí se ve todo, ¿no? El problema. ¿Se alcanza a visualizar bien allá? Brian, Sí, no te señor. escuché. Ah, bueno. Cualquier cosa ustedes levanten la mano aquí, que si yo la veo les hablo, ¿vale? Creo que allá pueden ver ustedes y me ayuden, ¿sí? ¿Cómo vamos acá? Vamos a poner una parte A, la voy a escribir acá, lo que ellos no pueden ver allá. Yo quiero que esta corriente de referencia tenga un valor de 10 microamperios. ¿Cuál debe ser el valor de R? ¿Sí? Entonces, no se los he dicho, pero ¿qué observan de este transistor F y de este transistor E? ¿Cómo están conectados? Ah, bueno, voy a apagar aquí. ¿Cómo están conectados? ¿Cómo se llama esa conexión? Observen que la puerta... El tipo de Dios. Exacto. ¿Eso qué me garantiza? Que está operando en saturación. Lo mismo este transistor, ¿cierto? NMOS. Al estar el dreno, ¿sí queda claro eso? Porque B sub GS es igual, perdón, B sub DS es igual a B sub GS. Entonces ya yo garantizo que B sub DS es mayor que BGS menos BT, la tensión de overdraft, ¿sí? Y entonces siempre va a haber una rama de referencia en donde yo puedo analizar. Y de hecho, por ahí se comienza el análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer para hallar R?
Bueno, muy bien, entonces hay una tensión acá. Vamos a suponer que la entrada, ¿cierto? Lo que es el análisis de C. La entrada en pequeña señal la ponemos a tierra y vamos a analizar solo el efecto de polarización, ¿sí? Entonces, aquí asumiríamos que esto es cero, ¿cierto? Todo a tierra. Y entonces hay unas tensiones acá, B sub SGF, B sub SGE. Pregunto yo, este es PMOS y en cambio este también. Este tiene ancho W y este en cambio también. Por aquí pasa un valor de corriente y aquí también. Yo no, porque la corriente por aquí es cero, dado que está conectado a una puerta, ¿cierto? Luego, ¿qué puedo decir? ¿Qué relación hay entre esta tensión y esta? Son iguales, ¿sí o no? Y eso nos ayuda. Aquí hay una caída de tensión, que es la I por R, y aquí hay una tensión B sub GSA. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Entonces, sumando todas estas tensiones, B sub SGF, B sub SGE, más I por R, más B sub SA, debe darme 10 voltios. A veces no lo vemos, pero es como si yo tuviera acá una fuente menos más, ¿cierto? La tierra, de 5, todo el sistema ese, y acá tengo una menos más de 5. ¿Sí? O sea, este más 5 y este menos 5 son estas dos. ¿Ves? Se suman en el mismo sentido. En definitiva, tengo una diferencia potencial de 10 volts acá. ¿Sí? También lo podemos ver así. ¿Sí? Entonces, esta tensión más esta, más esta, más esta, debe darme esto. Bueno, hasta ahí vamos bien. Y estas dos son iguales, es decir, 2B, ¿cierto? Y entonces tendría una incógnita R y otra incógnita. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre esta tensión y esta? ¿Será que podemos establecer una relación? Ah, Erika ya llegó. Bueno, yo no acostumbro a grabar las clases. Si ustedes tienen un canal, podemos grabarlas ahí para que ustedes las puedan revisar. Yo estoy haciendo una protesta y solo uso WhatsApp y el correo electrónico. Me obligan acá a usar Facebook e Instagram porque tenemos cuentas oficiales, pero yo lo hago por ahí 10 minutos a la semana. Solo revisando los correos electrónicos de ustedes, de los profesores, de otras dependencias, de empresas, de otras instituciones, porque estamos en una red de programas de ingeniería electrónica, más lo que llega por WhatsApp y teléfono, ya a mí no me alcanza el tiempo. Si yo manejara redes sociales, me tocaría divorcio total. Mi esposa no me... Entonces, no me ha dejado. Entonces yo, si ustedes me ayudan con eso, lo podemos hacer, ¿sí? Tienen un canal y grabamos ahí. A mí no me gusta que graben las cosas, pero a ustedes sí les gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque me gusta que vivan la vida en el momento. Estar aquí y ahora, concentrados, olvidémonos de todo, ¿sí? Ustedes tienen cosas muy importantes, su familia, sus amores son importantes, pero ahorita otra prioridad, nos tenemos que olvidar de eso, ¿sí? Y eso es lo bonito. ¿Cómo han visto el problema? Sí, empecé bien o empecé mal. Pero la idea era para explicar los conceptos que vamos a ver. Entonces, si por aquí vienen 10 microamperios, ¿cierto? Este transistor A con este transistor B,
la puerta del transistor A está conectada a la puerta del transistor B y surtidor A y surtidor B son iguales. O sea que V sub GSA y V sub GSB son iguales, ¿sí? Entonces, si por aquí viene una corriente I, por acá viene una corriente de ¿cuánto? Dado que tiene doble, el doble, ¿sí? Y esto es lo que llamamos un espejo de corriente simple, ¿sí? Esto, sé que los confunde, es como si tuviéramos, para no hacer esto, ¿sí? ¿Sí? La puerta, viene aquí a la puerta y luego ¿sí? Para no hacer eso. Entonces la tensión P sub GSC también es igual. Y esta también es igual. Entonces por aquí viene I y por acá viene 5I. Entonces estos espejos simples de corriente me permiten polarizar las diferentes etapas de una manera muy práctica. Es una cosa chévere. Bien, ¿cómo haríamos entonces para hallar una? Entonces la corriente I sub D de los transistores P es la misma corriente I sub D del transistor N, ¿sí o no? Igualando estas corrientes vamos a ver una relación entre esta tensión y esta, ¿sí? Y entonces ahí podríamos resolver, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy difícil para arrancar. Entonces, pero miren que me permite resumir el curso. Bien, este señor, imagínense que esta es una etapa, ¿sí? Aquí entra besoide y aquí sale una tensión besoide. Besoide es la tensión de entrada y aquí hay una tensión besoide. ¿Qué etapa es esta besoide sobre besoide de las configuraciones que vieron? ¿Qué tipo de amplificador es? ¿Por qué? El único que no tiene una. Pues yo lo veo así, el único que está relacionado ni con él. Excelente, la entrada es en fuente y la salida es en dreno. Y ustedes dirán, ay, pero aquí en la puerta, si ustedes ven en pequeña señal, esto es una resistencia a tierra. Todo esto queda inactivo en pequeña señal. Precisamente porque esta corriente se vuelve constante. Entonces el modelo es una resistencia en pequeña señal, pero como está en la puerta, ¿qué nos queda? Nos quedaría algo así. Donde la entrada está aquí. Esto está tierra. Pero esta resistencia no hace nada porque por ahí no hay corriente, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que yo quiero que ejercitemos para ver. El problema puede ser tan difícil, pero si fortalecemos nuestra capacidad de analizarlo por etapas, se puede simplificar. De hecho, yo creo que en ingeniería hacemos eso. Un problema grande y lo descomponemos en subproblemas, sabemos cómo atacar esos problemas y la conjunción de las soluciones nos da la solución total. Y la última etapa es en pequeñas señales esto se conecta a tierra, ¿cierto? La fuente. Entonces es un dreno común o drenador común. Entrada por la puerta, salida. ¿Qué ventaja tiene esto? Que la resistencia de salida, si la voy a calcular, es prácticamente 1 sobre G sub M de este transistor, como vamos a demostrar. O sea, yo sé que ya lo saben, pero si hay que demostrarlo, lo hacemos, ¿sí? Entonces esto me da una resistencia de salida pequeña y me permite entregar alta corriente. Por eso los anchos de estos son grandes. ¿Qué es lo que esperamos de una etapa de salida? Bien, como son 4 temas y nos queda un mes más los sábados que consiga yo que me den permiso, el último tema, que es retroalimentación, lo vamos a trabajar de una manera diferente. Dado que sé que en diseño, el profesor Jaime Barrero, el profesor Juan Sebastián, hablé con ellos
vuelven a tratar el tema ya. Entonces, como que dar una visión, poner de pronto un trabajo o algo, no les traje propuestas de evaluación porque no sé cuántas calificaciones llevan. Una, pero no te gustó. Tienes derecho a que no te gusten las cosas. Bueno, ahí miramos, cuando ya tenga la información, miramos. Podríamos hacer una evaluación recuperatoria de eso. Porque siempre vamos a estar aprendiendo, a mí me interesa que aprendan. ¿Vamos bien? Entonces les voy a dejar eso de tarea. Y vamos a enfrentarnos a un problema más simple que nos va a permitir cómo atacamos a los compañeros de Zoom. Jefferson, Brian, Andrés, Erika, ¿alguna pregunta? Que yo los tengo olvidados. No, señor, por el momento. Bien, ¿ustedes lo tienen ahí en un grupo de WhatsApp o algo? Sí. Yo traje unos quizzes en papel. Sí, traje unos quizzes en papel. Entonces, para que ustedes lo reciban, alguien les toma y se los manda por WhatsApp, ¿vale? Miren, ya yo les había hecho quiz a ustedes. Ustedes saben que a mí me gusta, o sea, nosotros vamos a ver, ahí pueden tomarle fotos, yo también le voy a tomar fotos, pero que no salga yo porque después mi esposa me regaña. Sí, que Oridoki no te ayude, bueno. ¿Cómo es que se llama? No te ayude. Vamos al primero. Entonces, imagínense que este curso es una entrevista de trabajo. Entonces, ¿quién le toma foto y lo manda por WhatsApp? Para los que están por Zoom, ¿cómo hago? Les van a enviar por Zoom bueno, yo lo voy a ir dibujando en el tablero. Cuando vean instrumentación van a ver cumples y van a ver los circuitos. Implementen aquí para condicionar esta señal, amplificarla y digitalizar el valor de la variable que quiero medir. Una cosa chévere. Entonces, sumando tensiones acá, si yo igualo esta corriente con esto, llego a que estas tensiones son iguales. Entonces ya tendríamos aquí una incógnita, 2 y 3. La suma de tensiones me da una ecuación, igualando la corriente acá con esto, tengo una relación entre esta tensión y la otra. Con el dato de corriente, porque yo conozco la corriente, ¿cierto que sí? Bueno, una forma más fácil. Si yo tengo la corriente, tengo la tensión. Bueno, porque tengo las características del transistor. Entonces, como tengo estas tensiones, es hallar esta tensión y con eso hallo R, ¿cierto? Entonces, no se me dejen asustar. Ustedes tienen el control. Eso es un dibujo, un tablero, y lo hicimos nosotros y nosotros lo borramos. Nosotros somos los que mandamos. Entonces, miren que se me ocurrió al final una más fácil. ¿Sí o no? Yo pienso que es más difícil si diera R y les pido I. Pienso que es más difícil. ¿Sí? Claro, háganlo al revés. Coloquen aquí un valor, un K, y calculen la corriente que pasaría. Pienso que así es más difícil que como está acá. Porque yo tengo la corriente. Si tengo la corriente de la relación tensión-corriente del transistor, no puedo.
Este es otro quiz que les iba a hacer. No, quería entregarles esto, porque así sería el examen. Mire, yo les entregaría como un resumen de la fórmula. Todo lo que necesitan de esta tipo prueba saber pro. Entonces ahí, por ejemplo, como nosotros ya no estamos jugando, sino que ya somos más serios, ¿cierto? Les doy los valores comerciales de resistencia. Como yo voy a diseñar, yo no puedo decir que la resistencia es 115,27, ¿no? Usted consigue una de 115, una de 110. Para que usted coja el valor comercial que más se adecue a... Es chévere. Así se hace en la vida real. Vamos a aprender a trabajar en la vida real. Y las ecuaciones, espero que estén conmigo. Por si de pronto les sirve para mí. Bueno, que vaya resolviendo la parte A. ¿Tú ya les compartiste? A los de Zoom. El quiz. ¿Ya recibieron el quiz? La parte A. Bueno, en el primer punto la parte A, ¿cierto? Porque hay dos. ¿Qué tipo de amplificador es ese? Pues hasta como si ve, ya vamos a ir empezando a identificar rápidamente. Habría que recordar qué ventajas tiene, ¿no? Si de pronto el ancho de banda es muy bueno, es muy útil en etapas intermedias. ¿Sí? Eso como que si no me habló. No, pero vamos a hablarlo. Y eso, este ejercicio nos va a ayudar con eso. Tranquilo. Entrada. Esto es. En respuesta a frecuencia, tendríamos que hallar los efectos capacitivos del transistor y ver los polos que coloca. ¿Sí? Hallar como las constantes de tiempo. Y eso nos va a dar aquí un efecto muy interesante, que da que el ancho de banda de este es mejor que el de las otras dos configuraciones. ¿Sí? Pero ese es el tema de respuesta a frecuencia. Sino que como introducción hoy estoy hablando de todos los temas. De una vez toda la constante por la relación de aspecto, creo que es 3.
Aquí ya la tensión early de ese transistor es mucho más grande. Y la tensión umbral sí sigue siendo de 1 volt, por lo que les digo, es la tecnología que maneja el libro. Pero ya podemos tener tensiones umbrales de 0,3 volts. Muy interesante. Bien, entonces hagamos el análisis en DC. Vamos a hacer análisis en DC, vamos a hallar el punto de operación de él para luego, con el modelo en pequeñas señales, podemos hallar la ganancia, ¿sí o no? Muy importante que conozcan el código de las asignaturas para cuando vayan a matricular y eso, más fácil, ¿no? El grupo es H1A, H1B, ¿sí? ¿Cierto? Bien, entonces, en el análisis de polarización ODC, estos condensadores, consideramos que se cargaron, la corriente ya es cero, y los consideramos como circuito abierto. ¿Sí? De hecho, el flujo de corriente DC transita solo en esta sección, porque estos son condensadores de acople o desacople. En DC me hacen un desacople y a un valor de frecuencia dado me van a conectar la entrada directamente aquí a la fuente o al surtidor del transistor, ¿cierto? Entonces, por eso se llaman así, de acople y desacople. ¿Alguien me comparte cuánto da la corriente? ¿Lo veo muy rápido? Análisis DC o de polarización, no sé cómo lo llaman. No quiero llegar a llamar diferente a como los han considerado. Entonces, esto lo han resuelto, solo que no lo habían visto como así, como al revés, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la tensión V sub GS y acá la corriente I sub DS, ¿no? Partimos siempre asumiendo, considerando que está en saturación y podemos hacer, pero podría yo dibujar es lo mismo que eso, ¿cierto? ¿Ya les parece más conocido así? Entonces a veces en los problemas van a estar las cosas rotadas, giradas, pero es la misma configuración, ¿estamos de acuerdo? Es hacer aquí la suma de tensión PGS,
lo que es la malla que llaman de control o la malla de alimentación. Y luego podríamos hallar la caída de tensión acá para hallar la tensión BDS y confirmar esta misma tensión que el transistor pues está operando en saturación. Pero siempre suponemos que está en saturación y es bueno verificar. Es bueno siempre verificar. Entonces nos quedaría GS, ¿cierto? Más RS horizonte DS igual a 5. ¿Sí o no? Igual a estos 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si está en saturación, pues ya aquí nos dicen que la corriente horizonte será 3 por 10 a la menos 3 por V sub GS menos 1 al cuadrado. Si uno quiere ser más intenso, uno puede agregar aquí el efecto de modulación de K. Pero eso lo que hace es aumentar la complejidad de la ecuación. Nos tocaría una calculadora que resuelva una ecuación no lineal, porque aquí me queda un producto de las tensiones. Y como esta tensión es grande, realmente esto es despreciable. Y así lo hemos trabajado, ¿sí o no? No estoy yo aquí macheteando, simplemente por practicidad, en el análisis de polarización no consideramos el efecto en... No se me asusten, ¿bien? El peor enemigo del aprendizaje es el miedo. No hay que tener miedo. Nosotros inventamos. Entonces, si esto lo reemplazamos acá, RS vale 10K por 3, quedaría 30. ¿Esto que sí? K con mili se cancelan y 10 por 3, 30. Por B sub GS menos 1 al cuadrado más BGS menos 1 menos 4 igual 0. Uy, yo quiero que me digan dónde saqué esa ecuación. Si está bien o está mal. Es que el tablero me tiene incómodo porque yo escribo mucho. Y aquí me ha tocado... por eso me gustaría que todos vinieran. Ustedes que están allá en Zoom, ¿están de acuerdo con esta ecuación? Es una LDK aquí en la parte de atrás. Sí, claro. Esta es una tensión en BGS más esta tensión menos 5 igual 0. Ahora pasar al otro lado. Pero observa este menos 5. Este menos 5 lo escribí como menos 1 y menos 4. Para no tener que desarrollar este cuadrado, ¿sí? Sino que resuelvo la cuadrática. 30x cuadrado más x menos 4 igual 0. Para mí es más fácil. Ustedes ya tendrán su metodología. ¿Sí? ¿Sí les estoy ayudando en algo o no? Sí. Bueno. Ustedes me dicen, si no, cancelo la materia. No, de verdad, muchas gracias. Ofrezco disculpas por todos los problemas. A mí me gusta la docencia. El asunto es que ser director de escuela es tiempo completo. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Espero que sea positivo para todos, ¿sí? Entonces, en nuestro problema, esto es una pieza de un rompecabezas. Rompecabezas es como el que vimos al principio. Y entonces, la medida que yo identifique este es ese, y me acuerde de esto, se me va a facilitar. Por eso esto tenemos que recordarlo, y por eso creo que las repasaron. ¿Sí o no? Dígame. ¿Sí las repasaron o no? Los diferentes tipos de amplificadores. Fuente común, drenador común. ¿Sí? Ahora. Nos toca también ponernos de acuerdo en las horas de consulta que todos puedan asistir para aprovechar esas horas para aclarar esas dudas.
revisamos. Bueno, no traje mi calculadora. 30x cuadrado más x menos 4, ¿cuánto da? Entonces de aquí me va a dar una solución para la tensión de overdrive, ¿sí? Entonces, el descomponer ese 5 en menos 1, menos 4 me ahorra tener que desarrollar este cuadrado, ¿sí? ¿Cómo les pareció la estrategia? Y de una vez me da la tensión de overdrive, que cómo debe ser. Positiva, ¿sí o no? O sea, VGS tiene que ser mayor que VD. Es el valor que me sirve de utilizar. Ya si es un PMOS, depende de cómo plantee usted la tensión de overdrive. Podríamos trabajar con el valor absoluto de B su SG menos el valor. Y entonces este valor tiene que ser positivo. 0,34. Bueno, muy bien. Entonces VGS será 1,34. ¿Sí? 1,34, 5 menos 1,34 sobre 10K me daría la corriente, ¿no? O 0,34 al cuadrado por 3 por 10 a la menos 3 me daría el valor de la corriente. ¿Cuánto da? Bueno, lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? O sea, como esto es 0,34, es 5 menos 0,34 sobre 10K me da la corriente. O reemplazo en la ecuación del transistor. Este valor, 0,34 al cuadrado por 3 por 10 a la menos 13. Eso da 3,43%. 346,8 micros. Bueno, 346,8 microamperes. Por favor, verifiquen, ¿no? Nos tienen que dar igual a todos. Una cosa rara, a veces en los pregos da diferente los valores. Si les da diferente los demandos. Bueno, sería 0,3 por 10, sí, aquí hay una caída como de 3 volts, ¿cierto? Porque aquí hay 1,34, 5, 3 algo, ¿sí está bien? Es lógico. Bueno, entonces esta corriente 0,3 por 5, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es esta suma de tensiones, ¿sí? Para hallar BDS. Y BDS tiene que ser mayor a 0,34, si no, no está en la región activa o en saturación, ¿cierto? Sí. Normalmente región activa se utiliza para BJT,
¿Cuánto da BDS? Ya lo calculamos. Entonces podría ser 15 kiloohms por la corriente, 0,3, da como 4,5, y sí, me daría como 5 algo. Así de cálculo rápido. O sea, porque la corriente que pasa por aquí, sabemos que es la misma que pasa por acá. Es como si sumara RD con RS. Me da 10, 15 por 0,3, 4,5, ¿verdad? Pero como hay 10 volts, recuerden que hay 10 más 5 y menos 5, me quedaría aquí 5 algo, ¿sí? Pero me gustaría que lo calcularan. A mí me gustaría que compráramos calculadora programable. Una Texas Instruments o una Hewlett Packard, pero yo sé que ustedes me van a decir que no. Entonces, porque podríamos poner problemas más complejos, más interesantes. Pero ustedes están con unos profesores que la permiten utilizarlo. Cuando yo estudiaba, no usaba calculadora programable. Ahorita la mayoría. Y ahora a mí me obligaron ustedes para eso. A 570. Pero esa no nos permite plantear cuadrantes. Pues sí lo permite, ¿sí? Entonces tiene para hacer los mismos lineales, pero con una programable ahorraríamos mucho tiempo. Bien, hallamos ya. Listo, teniendo BGS y sub D, ¿qué parámetros del modelo en pequeña señal calculamos? G sub M. ¿Cómo calculamos G sub M? La G sub M es la derivada de esta ecuación. ¿Sí o no? ¿Cierto? Bueno, ya la tienes ahí. ¿Cuánto da G sub M? Tenemos que calcular 2 I sub D sobre BGS menos BT, ¿cierto? Calculamos la resistencia de salida como la tensión R sobre la BT, ¿cierto? ¿Algún otro parámetro? No, ¿verdad? Ya, con eso es todo. Entonces, bueno, del análisis en DC, lo que necesitamos no era este valor, ¿no? Estos valores los necesitamos para verificar que sí está en saturación. Ya estando en saturación, quiere decir que se puede aplicar el modelo en pequeña señal, ¿sí? Y entonces hay los parámetros, la transconductancia y la resistencia de salida. Entonces, vamos por tiempo, vamos a hallar la impedancia primero y luego calculamos la ganancia, ¿vale? Entonces aquí, para no borrar el original, en pequeña señal, o el análisis AC. Entonces, en pequeña señal, vamos a suponer que la frecuencia es suficientemente alta para que la impedancia, ¿cierto? Que es 1 sobre omega C, que tiene un valor grande, 100 micros, es muy pequeña en comparación con ellos. Si estuviéramos trabajando a 1 kilohertz por 100 micros por 2 pi, ¿no? Porque omega es 2 pi por F, esto seguro va a darme ohms. Frente a kiloohms es despreciable. Y decimos que esto es un cortocircuito, ¿sí? Quedaría la entrada, el condensador, que no lo vamos a considerar, o sea, sí tiene una impedancia, que no sabemos la frecuencia, pero vamos a considerar que la impedancia es muy pequeña en comparación con nosotros. Ya las fuentes no las estamos considerando, simplemente, ¿por qué consideramos que es cero? Porque a pesar de que esto varíe, esta tensión no cambia, es constante. Entonces, para mi análisis variacional, esto es como si estuviera en cero, no varía, a tierra. Bien, ¿qué modelo utilizamos para el transistor? Está el modelo T, está el modelo Pi, ¿sí lo vieron?
Bueno, ese es otro tema. No se preocupe que yo estoy tomando nota porque hay unos que son convenientes. ¿Cuál utilizamos? El que recuerde. ¿Cierto? Entonces la puerta, podemos dibujar una fuente de corriente, de dreno, ¿cierto? Aquí está la resistencia de dreno, que la podría ya considerar en paralelo con el dreno, para simplificar, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo o fue muy rápido? La fuente de dreno azul y la tensión que hay aquí. Bien, ¿qué me falta? Entonces aquí debe haber una resistencia en paralelo con la fuente, ¿cierto? Que es la RO. Es decir, recordáramos la practicidad. Lo más sencillo es despreciarla, ¿sí? Para efectos de la ganancia, pero vamos a considerarla para efectos de la impedancia, ¿vale? Entonces, quiero hallar la impedancia equivalente desde acá. ¿Sí? Cierto que yo podría hallar la impedancia de aquí para allá en paralelo con el RS. ¿Cierto que sí? Para no hallar aquí una total, puedo hallar una de aquí para allá. Que así, que si yo la calculo me da 1 sobre GM, así como está. La impedancia vista desde el surtidor es aproximadamente 1 sobre G sub M. ¿Sí recuerdan esa parte? Hoy lo vamos a demostrar aquí. Pero para eso voy a hallar esta impedancia ZX, que en paralelo con RS me da la ZX, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Ya tenemos, ¿cuánto dio G sub M? ¿Alguien me podría decir? ¿Ustedes por qué toman a la gente? Díganme. Y RO es muy importante. Bueno, RO sería 200 sobre 0,3, como 600, como 6 megas, ¿verdad? Uy, dos grandísimas, ¿cierto? Porque sería 200 entre 0,3, 2 por 10, 2000. Entre 3 da como 700, 600 algo, kilo ohm, ¿sí? Entonces voy a ampliar este modelo desde aquí, incluyendo la resistencia de salida, E sub M por V sub GS. Y bueno, sabemos que la Tierra está aquí y este es V sub G. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Este sería RD en paralelo con el R. Simplemente quité RS para hacer un análisis acá, pero igual se podría hacer completo. Entonces vamos a excitar, ¿cierto?, con una fuente de tensión Bx y quiero hallar la relación Bx sobre Ix. Bx sobre Ix tiene que darme esa impedancia equivalente Zx, ¿no? Que veo acá. ¿Sí? ¿Qué corriente viene por aquí? Por RO.
¿Y qué corriente viene por acá? Entonces, ¿están de acuerdo que estas dos corrientes se suman? Sería I sub X más GM por BGS. Al llegar aquí, GM, BGS se va por acá. Y acá sigue IX. ¿Sí? Entonces, para hacer demostraciones nos toca recordar circuitos. O sea, claro, uno podría plantear suma de... y ahí es un monstruo. Pero si uno analiza el circuito así, se le va a facilitar. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a sumar tensiones aquí. Sería menos Bx más Ix más G sub M por B sub GS por RO más Ix por RD en paralelo con RL, bueno, igual a 0, ¿no? Alcanzan a ver allá después del... Toca mover aquí un poquito, ¿no? Me salí. A igual a 0. Bien, ¿qué relación hay entre VGS y Vx? Muy bien, o sea que VGS es igual a menos Vx. Voy a reemplazar VGS por menos Vx. Entonces me quedaría aquí menos 1, ¿no? Y aquí quedaría menos G sub M por RO. Todo esto por Vx, ¿sí? Y nos quedaría RO más RD en paralelo con RL por IX igual a 0. Que se me hundió la punta de moscado. Bien, entonces este Vx lo paso al otro lado, pasa positivo. Y ya tendríamos, ¿ustedes ven bien allá? Aquí abajo. Creo que no. Sería, paso esto para allá. La Y a dividir, entonces quedaría R0 más RD en paralelo con RL sobre 1 más G sub M por RO. ¿Sí? Pues borrar. Que no me gusta editar. ¿Sí alcanzaron a ver ahí abajo la expresión? Entonces la idea es que como ingenieros decidamos, ¿será que vale la pena ser tan precisos? ¿O se puede aproximar? ¿Puedo borrar aquí arriba? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la ecuación? ¿Sí? Entonces, la ZX equivalente sería RO más RD en paralelo con RL sobre este factor 1 más G sub M por L. ¿Sí? ¿Cuál era el valor aproximado de esto? 1 sobre G sub M. Ya lo hubiéramos podido decir aquí. La impedancia equivalente es RS en paralelo con 1 sobre G sub M. ¿Sí? Y en el previo me hubiera ahorrado esos 10 minutos que gastamos allá. Esos se valen, hay que aplicarlo. Bien, ¿RO cuánto les dio?
Ahí me dio como 670 kilo ohm. ¿Cuánto le dio? No? 66. ¿Cuánto? 666. Ah, bueno, miren. Es que yo la hice aquí a ojo. RD fuera con RL, ¿sí? Si fuera 5K, me diera la mitad. Esto da como 2K. ¿Se puede despreciar frente a RO? Siempre, esta es muy grande, entonces ZX sería aproximadamente RO sobre 1 más GSM por el ¿sí o no? ¿Cuánto nos dio GSM? Normalmente GSM por RO es muy cercano al voltaje Early, ¿sí se han dado cuenta? ¿Sí o no? Bueno, esa es una relación muy importante. Porque GSM, ¿cómo la calculamos? 2 y sub D sobre GS menos BT. Y RO es la corriente, ¿cierto? Perdón, es la tensión Early sobre I sub D. Se cancela la corriente, queda la tensión Early sobre VGS menos BT. Por un 2 por ahí, ¿sí o no? Pero y VGS, la tensión Early era 200 y 200 sobre 0,34 que era la tensión de overdrive por 2. Eso da más grande que la tensión Early. Entonces, esto es un número mucho mayor que 1. ¿De acuerdo? O sea que esto es RO sobre G2M. ¿Sí o no? Y esto se puede. Y mejor dicho, la ZX es 1 sobre G, lo que ya sabíamos del análisis. Entonces ahí no vale la pena complicarse. ¿Qué es lo que hacemos a veces como estudiantes? Ponen la red y ahora no me da, no sé, ¿sí o no? Entonces, ser prácticos. Entonces, son criterios de ingeniería. Si voy a hacer un análisis que luego la precisión no varía mucho, podemos simplificar. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer esto, jóvenes? Porque no terminaríamos de resolver. ¿Recuerdan el primer problema? Esto apenas es una partecita. Si yo me gasto ahí todo el tiempo, no voy a ver las otras etapas, ¿vale? Entonces tenemos que ser prácticos, entonces tenemos que conocer las piezas del rompecabezas para que cuando hagamos el rompecabezas completo sea más práctico analizar, ¿sí? Bien. Bueno, nos quedan unos minutos. Según les entendí, repasaron las configuraciones. Pero hay que volverlas a repasar, hay que volverlas a estudiar, ¿sí o no? Desde otra mirada. Cada profesor tiene su estilo. Yo quiero compartirles pues lo mejor posible. Y la próxima clase vamos a trabajar el par diferencial. O sea, vamos a dar una visión de entrada directa con resistencias y vamos a pasar al par diferencial con carga activa. Entonces, por favor, estudiar ese tema del libro, el CEDRA, quinta edición. Pueden estudiar de cualquier libro, pero para tener un referente. Y entonces ahí yo les traería la propuesta de cómo serían las evaluaciones. Y si están todos, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo con las clases adicionales para que nos rinda el tiempo, que no estemos al final. Entonces vamos a enfocarnos en amplificadores de varias etapas o multietapas y etapas de salida. Y vamos a ver el tema de respuesta en frecuencia. El de retroalimentación lo podríamos dejar porque se trata en diseño. Y les traeré una propuesta de si algún trabajo sobre ese tema sería otra evaluación, como para que no quede sin mirar. Jóvenes, muchas gracias por su participación. Que las clases sean así, que ustedes participen, que ustedes digan, que ustedes pregunten, para no sentirme solo con el Zoom. Es una feliz noche, sean felices, José les dice. Compañeros de Zoom, espero haberme hecho entender ahí, sé que no es igual.
Ojalá pudieran venir. Creo que tenemos clase el martes, ¿no? Martes a las 6. Y yo les traería ya el horario de consulta y la propuesta de las horas extras para nivelarnos, ¿vale? Una feliz noche. Pórtense bien. ¿Sí les gustaron los problemas? Esto sí es una plástica. Completamente. Hasta luego, jóvenes. Señor, ¿usted bien? Entonces, ¿se va a tomar la pediatra? Ah, bueno. Ya pedí permiso en la casa. Ah, bueno, bien. No, sino que es que iba a comentar que, ¿Te quieren cambiar de grupo? No, no, no. Ah, si eso también lo No, podemos no, hacer. no, no. Pues si ustedes me dicen, No, pero ya estamos alturas del partido que se acabe. No, lo que pasa es que yo con o sea, él había colocado como unas condiciones de que si uno no podía presentar el primer parcial, yo respetaré eso para favorecer. ok. La Yo digo intención que mía no es segundo- perjudicarlos. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero, sin embargo, yo tengo esta supletoria, o sea, la aprobación. Sino que él dijo que, entonces, si uno no presenta primero, al segundo se le sumaba un porcentaje, o sea, También, era acumulativo, o sea, dijo, bueno, entonces el segundo le queda valiendo, digamos, el 40%. yo no he visto el primer premio de ustedes. Es que fuera. Ah, fuera. Sí. Ah, bueno. Entonces, por eso fue que a todo el mundo le tomaron. Ah, no sabía, ¿ves? Interesante. Oye, no a todo el mundo le tomaron, sino que, por ejemplo, él pedía unos ejercicios para presentar ese parcial. Y vamos un compañero, bueno, Brian. Brian que está ahí, ¿no? Sí. Brian le entregó los servicios, damos una hora de tarde y digo, no, ya no puedo presentar el parcial. Entonces, pues, o sea, no. Bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? No, solamente era para comentarle por mi caso y Brian creo que es el mismo caso. Brian, cuéntame. De que nosotros pues no presentamos el primero, entonces posiblemente era un cero de nosotros. O sea, Pues si quieren les puedo hacer el supletorio o pueden hablar con el profe para que les haga el supletorio y yo voy a valerles esa nota, como a ustedes les parezca mejor. nos había dicho que la segunda parcial valía más el porcentaje y ya, o sea, O como es acumulativo, digo, como es que acá estamos volando el mismo que el primero. sea que el segundo Sí. parcial les vale por el primero. Ajá, exacto. Es un riesgo, pero si ustedes dicen que así es, Sí, lo tomamos. o sea, si les va bien, chévere. Si no les va bien, No, sí. ahí no es chévere. Yo tengo que... bueno, Listo, Brian, no se preocupen, lo que ya hayan pactado con el profe yo lo voy a respetar. Pero si quieren presentar de nuevo la primera evaluación, también podemos organizarnos también. ¿Sí? Piénsenlo, no hay que definir hoy. Y me cuentan, ¿vale? Brian está callado. Gracias. Bueno, Brian, hasta mañana. Es que no se le escucha. Pues está intentando hablar, pero no. Sí, yo pienso que él está tratando de hablar, pero no le escuchamos.